El fantasma errante. Irving, les voy a contar una historia que me Ok. pasó ya hace algunos meses, empezando el año más o menos. Vale. Trabajo en una plataforma de transporte. Ujú. En esta plataforma de transporte, pues sí, como son ahí también en México, ¿no? Que te caen viajes y así. Simón. Entonces me cayó un viaje un día en la noche, era sábado en la noche precisamente. Tomo el viaje y me quedaba a 5 minutos de distancia. Ujú. Entonces me voy por el viaje, pues el transcurso todo bien y nada fuera de lo común. Cuando llego por el viaje era un muchacho. Era un muchacho, yo iba dando la vuelta cuando lo alcanzo a ver. A esa hora es muy común, eran casi las 2 de la mañana, es muy común que por lo regular son parejitas, que la niña le pide el Didi al novio, para que vaya cuidándolo según en el camino y todo ese tipo de movimientos. Llego yo, cuando estoy por llegar, yo veo que él estaba muy concentrado en el celular. Entonces yo alcanzo a ver y veo que una muchacha se asoma para ver si era yo. Una muchacha blanca de cabello negro muy largo y vestimenta oscura. Entonces no le dio mucha importancia. Conforme yo voy avanzando y acercándome al muchacho, esta mujer se va haciendo hacia atrás. O sea, se va ocultando como para que yo no la vea con la luz del vehículo o que no le cale la luz. Pero era una muchacha blanca muy bonita. Entonces, cuando ya yo estoy en un costado de él, yo para empezar, yo a la hora de llegar por él no había ningún vehículo que me detuviera o con el cual poder chocar, sino que yo me le quedé viendo mucho a la muchacha. Me acerqué y para esto, cuando yo me iba acercando, ella se iba metiendo hacia la casa. Era el estacionamiento del carro. Acá le decimos porche. Ella se va acercando, pero él estaba pegado a la pared también. Entonces dije yo, no, pues la muchacha yo creo que se pegó a la pared para que no lo viera, así como que, ay, sí, no, estoy bien delgadita, mira que me desaparezco. Y mocos, doña María, pues que sí se desapareció porque no había nada. Y cuando yo llego, veo hacia lo que es el interior de la casa. Se veía nada más la puerta de una silueta de una mujer caminando hacia adentro con la luz encendida, y el muchacho ya tenía prácticamente el barandal cerrado. Entonces yo me le quedo viendo y él se me queda viendo también, así como que extrañado por mi manera de verlo, pero yo por lo que acababa de ver. Entonces le comento yo, le digo por su nombre y él me dice sí, pero se me sigue quedando viendo. Yo me le quedé viendo así bien extrañado porque la muchacha desapareció, ya no estaba. Entonces le digo yo extrañado, y sí fue un poco audaz de mi parte, y le comenté, oye, ¿estás solo? Y me dice él, sí. Y yo, me dice, ¿por qué? Le digo yo, no, nada más. Le digo, disculpa, nada más, no, pues sí, iniciamos viaje, nos vamos. Y me dice el vato todavía aquí arriba, me dice, oye, ¿por qué me preguntaste que si estaba solo? Le dije yo, no, por nada, bueno, le digo, te voy a decir, carnal. Le digo, mira, lo que pasa es que cuando yo llegué, vi una muchacha que estaba a un lado tuyo, una muchacha blanca de cabello negro muy largo, y una vestimenta oscura, que en cuanto yo me iba acercando, ella se iba ocultando así enfrente de ti, prácticamente enfrente de ti. Tú estabas con el teléfono y ella enfrente de ti, porque él me estaba dando la espalda a mí. Se fue ocultando hasta que yo llegué, y ella, yo pensé que se había puesto en la pared, pero resulta que desapareció totalmente. Entonces él, pues sí, muy extrañado, me preguntó que pues que por qué, que cómo la había visto, que esto, que aquello, que bueno, hizo varias preguntas. Y así de que, pues mira, hermano, por lo regular yo ando viendo 2, 3 cosas que pues no son nada gratas, y no me gusta ver este tipo de cosas. Puede ser un don, yo le digo una maldición, porque a mí no me gusta verlo, pero no, todos veo muchas cosas, me han pasado muchas cosas. Entonces le empecé a decir, ¿sabes qué? Mira, por tu bien, hazte una limpia, esto, aquello, lo otro. Y me dice, bueno, mire, si yo te voy a confesar algo. Le digo yo, dime. Me dice, yo soy escolta de un político de aquí, de la ciudad, un político, pues sí, pesador. Entonces le ha tocado estar en varios enfrentamientos, pero no ha sabido él si
la vida de algún agresor. Cuando vamos platicando todo eso, yo empecé a sentirme pesado, me empezó a doler la cabeza, sentía que pesaba 1 tonelada mi cabeza, y pues estuvo muy fuerte. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, hermano, necesitas hacerte una limpia, pásate un huevo, una piedra de lumbre, la lumbre, no me acuerdo cómo se llama bien, límpiate, agua bendita, hermano, haz esto, aquello, lo otro, para que te puedas limpiar y purificar. Yo en cuanto llegué a la casa de él, a donde lo iba a dejar, a la casa de sus padres, enfrente hay una imagen de una virgencita. Me acuerdo muy bien, yo me bajé para fumar un cigarrillo, y él me dice, déjame, voy por el dinero. Y yo, sí, claro. Se baja por el dinero, sale con cigarros y me dice, hermano, ¿quieres uno? Y yo le digo, sí, dame un cigarro, no hay problema. Le quité uno de sus cigarros yo trayendo, ¿verdad? Pero pues era parte de la pesadez que me dio. Entonces, pues ya nos pusimos a platicar y todo, me terminó confesando todo ese tipo de acciones, y que él con su hermano, algo así me dijo, no recuerdo bien, ya tiene mucho, se fue a abrió un bar aquí en la ciudad, y decía que él cuando se quedaba, que tenía la oportunidad de estar en el bar, se quedaba hasta el cierre, y cuando terminaba ya prácticamente de hacer lo que es el corte y todo eso, él se quedaba y le empezaban a susurrar cosas en la espalda. Entonces se metía al baño y decía él que él sentía que alguien estaba ahí con él, y empezaban a susurrarle, y que de repente 2 o 3 veces le cerraban las puertas del baño, pero que pues él lo veía como que era el aire, porque estaban los aires prendidos y todo ese tipo de cosas. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, yo le comenté nada más que pues hiciera ese tipo de limpias. Ya no lo volví a ver, lo dejé ese día, ya no lo volví a ver. Me hubiera gustado haberlo visto alguna vez más para poder preguntarle cómo estaba, cómo estuvo. Y pues como a mí me dijeron, no te acerques a la gente que llega a pasar eso, porque te puede pasar algo malo, o en otras circunstancias pues no te va a agradar lo que haya pasado, ¿verdad? Y pues sí está medio criminal. Bueno, este es mi relato, saludos, y ahí les contaré después alguna otra cosilla misteriosa. Les voy a contar el relato de mi vivencia con las brujas. Okay. Cuando yo era pequeña, a mi hermana pues no sé si la jalaron abajo de la cama o qué habrá pasado, pero recuerdo que mi mamá nos despertó porque la estábamos buscando. Eran como las 2 o 3 más o menos de la mañana, y empezó a buscarla porque no estaba a un lado de ella, y se fijó abajo de la cama. Eran 2 camas que estaban pegadas prácticamente, y estaba en medio de esas 2 camas. Cómo se fue ahí abajo no sé, pero mi abuelita dijo que probablemente habían sido las brujas que se la querían llevar. La levantaron, y cuando la levantaron pues no tenía ni un golpe, no se había despertado, y pues se despertó porque mi mamá le habló y ya la acomodó en su lugar, le puso unas tijeras, un espejo, empezamos a regar agua bendita en toda la casa, y pues de ahí ya la bautizaron. Para esto pues ella tenía 1 año y medio, pero pues sí, y ya de ahí pues casi siempre le ponía las tijeras, un espejo y palma bendita en las ventanas. Uh-huh. También cuando era pequeña me acuerdo que veíamos en una localidad de Hidalgo, se llama Santiago Tlapanaloya. Sí. Veíamos pasar las bolas de fuego, y iban 2 o 3 por lo regular, iban jugando, subían, bajaban, y como que una correteaba a las demás, y así se la llevaban. Y hace poco tiempo que fui, llevaba a mi bebé, esta pequeña, tenía en ese entonces más o menos 4 o 5 meses. Pues me quedé en casa de un hermano en donde cerca se ven las brujas, y estaban unas bolas de fuego que subían y bajaban ahí cerca de una presa que se llama La Requena, y ahí suben y bajan y se ven las bolitas de fuego. Incluso las quise grabar, pero pues no pude grabar ninguna. Bueno,
ya que estamos hablando del tema sobre brujas, A ver. a uno de mis hermanos tuvo un encuentro con ella, porque tenía a su niño en ese entonces poco de haber nacido. Ahorita él ya tiene 16 años. Pues resulta de que se levantó temprano y había escuchado muchos ruidos de anteriormente, arañadas en las paredes, arriba en la azotea también se escuchaba como que andaban caminando animales. Los perros también ladraban demasiado, y en una de esas pues se armó de valor y salió a asomarse, y dice que enfrente, como tiene un árbol, en ese árbol había como un pájaro, y dice que se le fue encima, pero cuando se le fue encima como que se estaba transformando como que en una cara de una persona pues ya de edad y así como greñuda, y dice que la empujó y esta cosa le gritó muy feo, le emitió un gruñido, y entonces él pues no se acordaba muy bien de rezar, pero pues nada más dijo: Dios mío, ayúdame, y de repente como que se empezó a clarear un poquito, y pues esa cosa se fue, quizá porque ya estaba amaneciendo o no sé, pero se fue, y ya de ahí él hizo todo lo posible para bautizar a mi sobrino. Juan, bienvenido. ¿Estás en Toluca? Acá, bueno, ya es correcto, ya soy ha sido hoy peludomaniaco. Ya estaba aquí escuchándolos y me pareció interesante el tema que estaban abordando sobre el aumento de la magia en este mes. Eso es. Eso se dice, sí. Y bueno, quiero contar un relato. Realmente no fue de este mes, ya tiene 5 meses lo que sucedió. Sí. Bueno, esto pasó a un vecino. De hecho, nos damos cuenta de la actividad que tiene porque, bueno, somos vecinos y la ventana pues queda al lado. Este vecino, su familia comprende cerca de 15 personas dentro de la casa. Y esa casa pues lleva bastante tiempo, o tenemos conocimiento de que tiene pues como actividad debido a las hijas. En una ocasión una persona, un exnovio de ellas, les echó como una maldición por haberlo dejado, y que se iban a arrepentir supuestamente, tanto la que era su exnovia como sus hermanas. Entonces en cada Semana Santa, cada año de Semana Santa, alguien de las hermanas se ponía muy mal. En una ocasión en la Via Crucis observaron cómo a esta chica al parecer le jalaron los pies, pero al momento de levantarse tenía como si bastantes piedras se le hubieran incrustado en la cara y tenía pues sangre. Eso fue una de las situaciones que empezó a surgir. Posteriormente llevaron a una persona que hiciera una limpieza. Dentro de esa limpieza en la casa empezaron a rezar y bueno, trabajan como con fuego y alcohol, al grado de que se empezaron a hacer remolinos y las plantas de alrededor de la casa se empezaron a quemar. Siguió la actividad. Eso fue como hace 3-4 años que trajeron a un monje budista. Sí. Parecía que venía del Tíbet. Y bueno, él hizo como una ceremonia con flores, dulces, muchas frutas y como con ciertas banderas de colores. A los participantes les comentó que cerraran los ojos y empezó a predicar el Om Mani Padme Hum. Bueno, cuando estaban en ese mantra, empezaron a moverse los cuadros de la casa. Bueno, después pasó. Y justo hace 5 meses, algo curioso, una de sus nietas trabaja es una tienda donde venden abarrotes y bebidas alcohólicas. La cierran cerca de las 2 de la mañana. Sin ser viernes, fue un día miércoles. La chica entró a su casa
pero al momento en el que entró, entró agitada, subió las escaleras y empezó a gritar. Al momento en que estaba gritando, pues despertó a sus hermanas y a los familiares que estaban ahí, y volvió a subir las escaleras, pero hacia la azotea, y empezó a gritar maldiciones hacia estaba como viendo hacia la azotea de un vecino y gritándole maldiciones y que ya por favor las dejaran en paz. Para esto su abuelito pues se encontraba muy mal de salud. De hecho, pues estaba como, pues ya nada más estaban esperando la mala noticia de que pues iba a fallecer. Estaban esperando, digamos, que la hora. Lo que nosotros sí observamos fue de que estaba gritando. Dijimos, bueno, pues se peleó con la vecina o no sé, viene borracha, tiene alguna sustancia, se metió, qué sé yo. El detalle no fue eso, sino que al día siguiente, ya platicando con ella, comentó que al momento de que abrió la puerta, vio como una sombra subió las escaleras. Entonces fue ella quien empezó a corretearla. Y en el pasillo se vio la sombra que cruzó. Y una de las hermanas que estaba despierta la observó también, o sea, como si hubieran entrado dos personas, tanto la sombra como la hermana. Se dirigió a la azotea y fue que en la otra azotea de la vecina estaba la sombra. Y era quien le estaba diciendo que ya las dejaran en paz y le estaba gritando de maldiciones, porque la sombra le estaba diciendo que viniera, pero al momento al jalarla, pues iba a caer de un segundo piso. Entonces está como que muy conectado toda esa parte de no sabemos, o bueno, por el historial de la casa, si hay una presencia oscura, y también ha llegado con el señor de que ya estaba muy enfermo, se manifestó o realmente era una bruja. La chica dice que es una sombra femenina, porque se veían como el atuendo, como si tuviera un rebozo, un chal. Sí. Y pues ya, por la salud de la persona, pues no sabemos si iba por él o lo estaba rondando, y hasta ahí quedó. Ahorita ya afortunadamente el vecino pues ya se encuentra mejor de salud y pues no ha pasado, pero sí en esa casa tiende a pasar ciertas situaciones. Y a veces, bueno, desconozco si este mes sea el donde hay más actividad, pero en donde noto más actividad es, creo que en Día de San Juan y en Semana Santa. También por ahí por diciembre, que son como que los días santos, como que el pingo al parecer no le gusta y también ahí anda haciendo sus travesuras. Efectivamente, a final de este mes es cuando hay también mucha actividad, y cierto lo que nombras, Semana Santa, el Día de San Juan. Exacto. Sí, amigo. Es muy cierto, y puede ser, porque obviamente la energía se concentra y estas personas que se dedican a la magia están esperando el mejor ciclo para ellos, donde se acomoden más, digamos, donde vean mejores beneficios o mayores beneficios. Sí, donde se acumule más la energía, bueno, no sé cómo trabajen ellos, ¿verdad? Pero sí he notado ese tipo de situaciones. Y bueno, vamos aprendiendo aquí con tanto relato. Correcto. Estamos escuchando, ¿verdad? Exacto, pues muchas gracias por haberte reportado. Hablando de ese tema de la ley de atracción y todo eso, de que uno trae lo que piensa y las cosas paranormales y todo eso, nos pasó un caso. Aquí en el apartamento, nosotros cuando llegamos a rentar, no vivía nadie en el apartamento de abajo. Okay. Bueno, aquí ya tengo casi 3 años viviendo. Bueno, en fin, de repente se movió una familia abajo. Sí. Y pues todo bien, sino que yo empecé a escuchar que un niño corría en la noche. Yo dije, pues la señora tendrá niños chiquitos. Pero eran varias noches seguidas que se oía que corrían bien recio, que corría un niño como chiquito, pero bien recio. Y luego de repente lo empecé a escuchar en el pasillo de aquí de mi apartamento. Están las 3 recámaras
y en el pasillo que da a la recámara del fondo, que es la de mi hija, la que está casada, escuchaba donde corría el niño, ¿verdad? Como un niño. Y luego en una de esas me dijo mi yerno, me dijo, oiga, si se oye mucho ruido, como que un niño anda corriendo, ¿verdad? Le dije, sí, pero yo lo escucho a veces arriba. Dijo, ándele, sí, en el pasillo. Le dije, bueno, voy a ver si la señora de abajo tiene niños chiquitos. Y estuve tratando de mirar y pues yo le miraba a puros niños grandes ya, de 10 años para arriba, ¿verdad? Y cuando yo lo escuchaba correr, lo escuchaba a las 11 de la noche, a las 12, cuando yo me iba a acostar a mi recámara. Bueno, total. Bueno, una de esas me dijo mi hija, creo que ya tenía la nieta, no me recuerdo si todavía no se aliviaba, porque la niña tiene 1 año 4 meses. Y mi hija pasaba para la cocina y aquí en el taller, que es la sala, tenía yo un espejo grande y decía mi hija, mamá, es que paso y siento que alguien viene atrás de mí. Dice, mamá, ¿qué crees? Que el otro día pasé en la noche en la cocina y por el espejo alcancé a ver como si fuera una sombra que pasó atrás de mí. Le dije, no inventes, dijo, sí, mamá. Pero yo seguía escuchando los ruidos y nomás mi yerno me había comentado eso. Bueno, total, traté de hablar con la vecina cuando la miré ahí abajo, pues para saludarla porque no la conocía, ¿verdad? Entonces le pregunté, disculpe, ¿usted tiene niños chiquitos? Y dijo, ¿por qué? No, le dije, no me estoy quejando, sino que escucho mucho que corre en la noche un niño chiquito. Y hasta parece que si anduviera aquí adentro de mi apartamento, le dije. Dijo, no me diga eso, le dije, sí. Dijo, ay, discúlpeme, oiga, dice, es que yo, a mi primer hijo tenía 3 años cuando falleció. Dice. Y en el otro apartamento donde yo vivía, dice, también vivía abajo y la señora de arriba me decía lo mismo. Pues me van a creer que ese día se me puso la piel chinita. O sea, me entró, no miedo, ¿verdad? Porque incluso no me daba miedo escuchar lo que andaba caminando, casi corriendo, escuchaba aquí en mi pasillo. Sino que después de eso, yo les platiqué a mis hijas. Y una de ellas, después de que yo les platiqué, por eso le digo, lo que uno piensa es lo que, ¿verdad? Ella ya sabía ese niño, entonces después ella le daba mucho miedo porque decía que en la noche sentía que alguien la molestaba en su cuarto y ya tiene 17 años y a veces se iba a dormir a las 2, 3 de la mañana a mi cuarto. Y yo decía, vete para tu cuarto, tú ya estás grande, y si ves, se acostaba en mi cama conmigo. Entonces, como yo pienso, como ella ya sabía de eso, entonces su mente se predispuso para sentir esas cosas y le entraba miedo. Por eso digo, lo que uno piensa es lo que atrae. Entonces ella, como a ella no le tocó escucharlo ni nada, yo pienso que se, ¿cómo se dice? Que se le metió eso en la cabeza, que en la noche ya escuchaba los ruidos y pensaba que era eso. Entonces dice, no mami, me dio valor y lo corrí de mi recámara, le dije que si era el niño, que me dejara de molestar y que no sé qué. Dijo, me enojé y lo corrí del cuarto. Le digo, ¿y ahora te molesta? Dice, no, pero siento que está fuera de la puerta del cuarto. Le digo, no tengas miedo, no pasa nada. Si uno no lo piensa, pues no va a pasar nada. Entonces de repente ya pasó el tiempo y ya se dejó escuchar. Ya no pensan, bueno, al menos yo ya no pensaba en eso. Han pasado otras cosas aquí, como otras cosas que mi hija, que en otro cuento, cuando surja un tema parecido, pues lo voy a contar. Bueno, pues me dio mucho gusto haberles contado este relato y espero que todos estén bien. Y por favor, hay que cuidar mucho a los abuelitos. Yo soy abuelita y no me gustaría que un día me descuidaran mis hijas o mis nietos. Claro, yo no tengo amiga. mis padres ni mis abuelos, pero sí hay que cuidar mucho a la gente. Incluso yo tengo personas mayores que son amigas mías y trato de apoyarlos. Bueno, espero que todos estén bien. Les mando muchos saludos y muchas bendiciones. Les quería compartir una historia que me contaron hace unos días. Una pareja de amigos que hicieron un viaje a la República de Chile. En realidad está cerca acá de donde vivimos nosotros. Y bueno, viajaron esta pareja con otro matrimonio
el nene de unos 2 años, viajaron los 5, alquilaron una casa y le sucedieron algunos eventos que después, una vez que ya habían vuelto del viaje y charlando y atando cabos de lo que había pasado, bueno, llegaron a resumirlo en esto que yo les voy a relatar lo más detallado que pueda. Estos 2 matrimonios y el nene, los 5, viajaron a Chile, alquilaron una casa particular que les quedaba conveniente en distancia para lugares que querían visitar. Bueno, llegan a la casa. En la casa vivía antes una pareja, gente mayor, ya no estaban, ellos no vivían. Esto se los alquiló el hijo de ese matrimonio. Ellos se instalan ahí, habían 2 habitaciones, y apenas llegan, bueno, lo primero que sienten es olor a rancio, olor a viejo. Bueno, para estar más cómodos se pusieron a limpiar con lavandina, con cloro. Limpiaron la cocina, el baño, bueno, pero el olor no se iba. Como la casa tenía los muebles, tenía todas las cosas de la gente que vivía ahí, ellos y la mayoría de las cosas eran antiguas, así que empezaron a bromear un poco. Incluso había un cuadro con este matrimonio, es un cuadro antiguo que es entre fotografía y pintura, se hacían antes, hasta yo tengo un cuadro de esos míos, bueno, no importa, tengo 16 años. Empezaban a bromear ellos sobre, bueno, cómo eran que vivían ahí en la casa, no sé, se inventaban historias de que sí, de que, no sé, de que el marido le había matado a la mujer, y bromeaban con esas cosas, así. Estaban de vacaciones, así que... Pero, bueno, hubo una serie de sucesos después que fueron los que me contaron. Por ejemplo, que ellos estaban reunidos en la sala de estar y el nene de 2 años empezó a saludar hacia una de las habitaciones que se veía al fondo de la casa, o sea, alejado. La habitación estaba vacía, no había nadie y tenía la luz apagada. Y el nene saludaba y levantaba el pulgar como diciendo, está todo bien, saludaba. Y bueno, pasó, no le dieron mayor importancia a eso. Después, en el transcurso del día, van a buscar leña a otro cuarto que tenían donde guardaban la leña, justamente porque esta casa no cuentan con calefacción a gas. Y en esto también el nene empieza a saludar hacia la habitación donde no había nadie, que tenía la luz apagada. Mi amigo entra al cuarto de la leña a buscar leña y se le cierra la puerta sola, lo deja adentro, no encerrado, pero se cerró sola la puerta. Bueno, conjeturas después. Lo curioso pasó durante la noche, que ellos antes de acostarse, mucho antes, habían estado cenando y encuentran sobre la heladera una caja musical de las viejas, esas cajas de latón a cuerda, latón y bronce, y le dan cuerda y empieza a funcionar, empieza a hacer una melodía. Bueno, era un objeto antiguo
lo dejan ahí, se termina la cuerda, quedó en silencio. Antes de esto, mientras estaban hablando también se les había apagado la radio que ellos estaban escuchando, una de las radios locales, y el aparato se apagó del todo. Detalles. Llega la noche y cosa que ellos cuentan que el nene empieza a llorar desconsoladamente, cosa que el nene no hacía nunca, era muy tranquilo, pero esa noche en ese lugar lloraba, y lloraba mucho. Entonces los papás con el nene en una habitación, tratando de calmarlo, él con su pareja ahí en la otra habitación. Ella lo tuvo que despertar para avisarle que el nene lloraba en la otra habitación, que capaz que pasaba algo. Pero bueno, como sus padres lo estaban tranquilizando, quedó todo ahí. Sí. Y bueno, en eso durante la noche empieza a sonar de vuelta la caja musical. Y sonaba con fuerza, no como un rezago de cuerda que le hubiera quedado, sino que sonaba como si alguien lo hubiera accionado nuevamente. Claro. Así que bueno, pasó la noche y al día siguiente estaban conversando ellos de hacer un pequeño viaje desde ahí a una ciudad cercana que se llama Temuco. Entonces estaban hablando, bueno, vamos a Temuco, vamos a preparar las cosas. Y cuando escuchó el nene, dice, no, Cuco no, y empezó a llorar. ¿Espanto? Entonces le trataban de explicar, no es Cuco, se llama Temuco, vamos a Temuco. No, Cuco no. Y lloraba. Así que bueno, se quedaron un día más y ya les tocaba volver. Y bueno, de todas estas conjeturas que ellos hacían sobre el matrimonio en broma, resultó ser que aparentemente la dueña de casa sufría una situación de violencia importante. A lo último había quedado internada en una institución psiquiátrica o algo así. Y el hombre había fallecido, creo que en la misma casa. Así que todo esto que ellos vivieron, aparentemente, bueno, tenía que ver con una situación real de alguna presencia en ese lugar. Como les decía, ellos estaban de vacaciones, no estaban pensando en esas cosas y empezaron a atar cabos cuando volvieron. De hecho, se culpaban uno a otro o se decían, no, y justo vos te levantaste a la noche y prendiste la cajita musical encima, que las cosas estaban medio tensas. Y dice, no, yo no me levanté, pensé que habían sido ustedes, le decía al otro amigo que había viajado con él. Y no, yo no fui, vos no fuiste, no ha habido nadie. Así que la cajita se había prendido sola. Y la historia real de la casa tenía un trasfondo un tanto tétrico como yo les contaba. Les voy a relatar primero de la historia mía y después voy a continuar con la de mi hija. Uh-huh. Resulta que pues hace muchos años, cuando yo tenía como 15, más o menos, fuimos a un rancho de por allá del lado de Mazatlán, para aquel lado allá. Sí. Y en Semana Santa hacen una procesión que pasean al santo y a la Virgen, y el domingo hacen un levantamiento del Judas, que lo queman, algo así. No sé si sepan más o menos, sí, más o menos de ese tipo de... Sí, así como que hacen allá en México, algo así, pero ya lo hacen con personas en físico. Acá no, acá los hacen son muñecos, pues. Y resulta de que pues yo
era la primera vez que iba con mi papá, que me quedaba yo a la quema del Judas del domingo. Y se quema el Judas y se hace un baile en la noche. Pero resulta de que el sábado en la noche, nosotros pues ya estábamos acostados en la casa de mi tío donde nos quedábamos, y plática, nos dieron como las 11 y pasada, casi así, pues ya era como, digamos, más o menos la 1, porque dijo mi papá, duérmanse porque ya mañana tenemos que ir a ver lo de la cama de Judas, y ya son como las 2 de la mañana, algo así dijo, ¿no? Ay, total de que pues nos acostamos y mi hermano y yo no le hicimos caso y seguíamos acá wiri guarabara, ¿no? Pues la edad de los chamacos, Sí, que teníamos claro. entre 16 y 17 años, y ahí me contaban mi hermano de unos muchachillos, ¿no? Y yo acá entretenido y sí, así, ¿no? Y de repente empezamos a escuchar como unas cadenas que sonaban entre ellas, entre las mismas cadenas que chocaban, ¿no? Y de repente se oyeron de unos caballos, pues el pueblo estaba sin pavimento en ese entonces. Ahora ya tiene pavimento, es pueblo mágico, se llama Tecuichamona, para acá, para Sinaloa. Y y resulta de que pues se oía el cabalgar y como una carreta, pero nosotros pues estábamos acá acostados en el piso, pues porque pues nosotros estábamos más plebes, aparte no alcanzábamos cama, pues. Ay, mi hermano y yo, güey, hay unos caballos, pero a esta hora ¿quién anda en caballo? Y pues en el pueblo es muy común porque hay caballos, ¿no? Pero la hora, pues, y si ya estaba todo suelto, se veía todo solo, y de repente se oyó eso. Y ya cuando nos levantamos así, ya vimos a mi tío que estaba en la ventana, y luego, y mi papá, y lo le decía, ¡ey, pues, cállese, que no sé qué! ¿Pero qué es? Y que, no sé, pues eso es la carreta de la muerte, y que no sé qué. Y nosotros, ¿qué es eso de la carreta de la muerte? Le decía. Y dice, y cerró la ventana así de una, la aventó eran de esas ventanas que tenían, de cuenta que te abres, queda como la reja y el cristal se abre hacia adentro, pues. Entonces cerró y ya le puso el cerrojo y cállese, cuando clarito, porque haz de cuenta que la casa de mi tío estaba casi al ras de la calle. Y clarito se oyó cuando pasó por ahí, nosotros pues no la vimos, ¿no? Entonces ya cuando dice mi tío, no, que era la carreta de la muerte, y que mañana, que no sé qué, cuando en eso sonaron las campanadas, y sonó 9 campanadas, era de cuerpo presente, o sea, de que alguien había fallecido. En los ranchos se utiliza. Y nosotros quedamos, ¿cómo? Dice, alguien falleció. Y ya cuando ya nos quedamos dormidos, ya en la mañana, cuando ya amanece, que empiezan, pues toda la gente que había fallecido, una señora que ya tenía días que estaba enferma. Y entonces se quedó mi tío, ya bien, dice, era la carreta de la muerte que había ido por la señora, dice, y ustedes queriendo verla, dice. Y dice, bueno, que mi papá, que en paz descanse, y mi tío ya hace tiempo, ellos ya fallecieron. Pero dicen ellos que ellos alcanzaron a ver la carreta, de cuenta una carreta, dice, con un caballo, con 2 caballos, pero no tenía jinete. No tenía jinete. Pero nosotros no lo vimos, sino que ellos nos contaron, porque nosotros sí lo escuchamos, pero no la vimos nosotros. Bueno, pues y después cuando mi hija tenía como 5 o 6 años, más o menos, estaba chica todavía, pues en la casa de mis papás, yo la dejaba a ella, porque pues nos íbamos a trabajar mi esposo y yo. Y vi la dejaba allá, y a veces pues se quedaba a dormir allá por los horarios, los tiempos, no nos daba tiempo de recogerla, se nos hacía muy tarde a veces y la dejábamos ahí. Pues ahí estaba con mi mamá, pues mi sobrino, y se quedaba a dormir ahí también, porque ahí vivía un hermano con su esposa, pues. Entonces pues ellos se dormían ahí con mi mamá en el cuarto de mi mamá, y cuando estaba ella, pues mi sobrinito se iba y se quedaba a dormir en la cama con mi hija, ahí a platicar ellos, ¿no? Y sé que una noche, mi hija me explicó, que una noche ellos estaban asomándose, porque la de cuenta que en la casa de mi papá nunca le gustó que la casa estuviera a ras de la calle, porque decía que se asomaban y que no sé qué, y él siempre, de cuenta que la casa la hizo en el medio, y le dejó espacio, digamos, de unos 3 metros más o menos a las orillas, pues, para la barda. O sea que si tú te asomabas, no te podías asomar a los cuartos porque estaban retirados, pues.
Entonces cuando ellos se asomaron, las ventanas eran así como, no ventanales grandes, enormes, pero por lo menos un cuerpo, más de medio cuerpo sí que lo abarcaba parado, porque eran más o menos altas. Entonces, como hacía mucho calor, aquí hace mucho calor, pues, ellos pues usaban por eso las ventanas grandes en la casa. Y total de que cuando ellos estaban acostados, dice que se oyeron un caballo, o así pues como que relinchaba un caballo, y decían ellos, un caballo a esta hora, y ahí están los dos de mi mi sobrinito y ella, pues eran de la misma edad, pues tenían 6 años, y sé que cuando se asomaron vieron un caballo que vieron como una carreta, pero no era una carreta así de madera, como, bueno, era como, no sé si les tocó ver en alguna vez las carrozas que eran unas negras así como con cristales y llevaban adentro los ataúdes. Sí. No era una carreta de madera así rústica, no sé si me doy a explicar, pero era así bien, muy formada, pues, vaya. Sí, como de pero lujo. no llevaba a nadie manejando, llevaba solamente el caballo, iba adelante. Uh-huh. Y resulta que mi mamá tenía un quinqué, pero no lo prendía, de esos de cristal que se usaban antes con petróleo, sí, que le prendías la mecha y le tapabas con el cristal y ya se alumbraba. Uno lo utilizaba y uno no, porque lo tenía así de lujo, pues lo tenemos de lujo, de hecho todavía en la casa de ella. Y dice mi hija que llevaba a uno así parecido a los lados de las carretas, porque del lado que se miraba, dice que llevaban así como unas lamparitas, decía ella, pero que dice como las que tenía mi mamá Toya, dice, pues en ese entonces cuando me platicó, ¿no? Dice, de esas así, dice, como con lumbrecita adentro, pero no iba nadie manejándola, no iba un señor, no iba nadie, dice. Y a nosotros se nos hizo raro y nos asomamos por la ventana, dice, y ellos parados arriba de la cama, porque la cama estaba en la orilla de la ventana. Entonces dice que cuando ellos vieron, pues vieron el caballo, pero pues ellos no, ignorando que era una carreta de esas de terror, ¿no? Y dice que pues así quedó, pues ellos la vieron pasar y todo, y ya los vieron que dieron vuelta en la esquina y todo, se fue. Y otro día en la mañana llegó una señora a platicar con mi mamá y les empezó a platicar y ellos ahí van, pues a ver qué porque no, que la señora de allá falleció y que, se falleció y que no sé qué tanto. Pero ella en su inocencia ya no sabía que era la carreta de la muerte. Cuando ya pues al tiempo que ella creció, ya me va platicando la historia, la platicó de niña y ya le platiqué yo ya más grande, pues le platiqué lo que yo había escuchado y dice, ay mamá, dice, entonces quiere decir que nosotros vimos la carreta de la muerte. Así es, hija, le digo, ustedes la vieron, le digo, sin embargo, le digo, yo no la vi, pero me tocó escucharla y muy diferente. Y resulta de que la señora esa que había fallecido era una catequista que me dio a mí cuando yo estaba joven, pues me dio ella el catecismo, esa señora que había fallecido. Y mi hija le tocó verla. Y a mí nomás me tocó escucharla. Okay. Y también al día siguiente falleció una persona. O sea que sí, ahí comprobaron que sí tenía que ver con la muerte. Sí, o sea, haz de cuenta que nosotros, bueno, yo nomás la escuché y mi hermano, pero nosotros escuchamos cadenas, las cadenas y los caballos y la carreta, nada más se escuchaba, pero mi hija le tocó verla, no se veía cadena, pero sin embargo ellos vieron el caballo y vieron porque una vez fuimos a una funeraria que hay aquí y tienen esa carreta, la tienen de lujo, así como la exhibición, a la entrada, una de las funerarias más de aquí, de más de caché, pues, uh-huh, tienen esa carreta. Y me dijo mi hija, mira, dice, esa carreta más fue parecida a la que vi, dice, así, dice, como esa. Uh-huh. A ella le tocó, ¿cómo ven? Ok, entonces a las dos ya les tocó tener una experiencia con la carreta de la muerte. Así es. Ok, Maros. Ese es el relato que por ahorita les quería platicar. Bueno, muy buen relato. Ya luego les contaré otro. Sí, claro que sí. Ya sabes que aquí te estamos esperando cuando tú lo decidas. Bueno, pues quiero contarles algo que sucede en mi casa. Es algo que a veces no le presto tanta importancia, pero a veces
pues sí me causa un poco de, pues de intriga o no sé cómo llamarlo. A veces sí me da miedo. Yo tengo dos pequeños, dos bebés. La niña es de 3 años y el niño tiene 1 año. Yo tengo 1 año que me pasé a vivir aquí donde ahorita estoy, que es acá en Ecatepec. Y bueno, aquí es un departamento de 2 recámaras. Y las 2 recámaras, en la parte de afuera está el baño, el lavabo. Posteriormente sigue la sala, y más adentro pues la cocina. Desde hace un tiempo, desde que, pues prácticamente desde que nació mi bebé, un poquito antes, de hecho llevamos, pues sí, más de 1 año aquí, yo notaba que mi niña se iba mucho hacia la cocina. Entonces, ella al irse a la cocina, yo a veces me asomaba qué estaba haciendo y ella reía y jugaba y yo no lo veía mal, ¿no? Posteriormente ella empezó a dibujar y hacía como rayones y todo, y ella decía que lo que ella dibujaba estaba en la cocina, lo señalaba, ¿no? Decía mamá, y hacía su manita hacia la cocina. Entonces yo sé que los niños como que crean como que sus amigos imaginarios y así, pero se me hacía muy extraño que la niña forzosamente quería estar en la cocina. Así estuviera de día, de noche, la luz prendida, la luz apagada, ella quería estar en la cocina. Mi esposo se empezó a dar cuenta de eso también, y la verdad es que le preguntamos a un amigo que es psicólogo infantil y él dijo que también era normal, que era parte de su imaginación. Entonces no lo vimos malo, ¿no? Posteriormente nace el niño y ahorita que el niño cumplió 1 año y meses, pues el niño ya camina. Entonces se nos hace muy raro que el niño también ha adoptado ese comportamiento de irse hacia la cocina, estar ahí por ratos largos y no querer salir de ahí. Y él no habla, pero él me hace y me señala con su manita como que el techo, ¿no? Y me señala el techo. Entonces, hace unos días, o más bien hace unos meses, yo he tenido varias experiencias en donde yo siento que mis hijos están en una de las recámaras, dormidos o ¿cómo se llama? Y a veces a veces me da la impresión de que alguien pasa del baño a la recámara. La última vez que me sucedió fue algo que sí me asustó porque yo vi la silueta y es una silueta de alguien chiquito, o sea, no es una cosa grande, sino es una silueta de, pues me podría atrever a decir que es como de un niño de unos 9, 8 años. O sea, está chaparrito, pues. Curiosamente, yo le comenté a mi esposo esta situación y me dio mucho miedo al grado de que me eché a correr a donde estaban mis hijos pensando que ellos eran los que la niña era la que había pasado al baño, y pues no, me doy cuenta que la niña estaba dormida, el niño también. Y se han ido como incrementando estas situaciones de que los niños a fuerzas quieren estar en la cocina. La niña, como ya es más grande y ya habla más, pues ya me dice, mamá, ahí está, mamá, ella yo no la veo que tenga miedo, porque inclusive hay veces que la luz está apagada de la cocina, es de noche, y la niña está jugando en la cocina. Entonces, ya de verdad que es una situación que sí me da algo de temor. Trato de no demostrarlo ni de prestarle mucha importancia, pero hay veces que es tan notorio que o de verdad que lo que siento es algo
como feo. Entonces mejor la levanto, inclusive hasta he puesto una mesa ahí para que los niños no pasen hacia la cocina. Y bueno, ahora el hecho de que como ya puse la mesa y los niños ya no pueden pasar, pues ahora empezó a suceder como que esta situación de que veo cómo pasa alguien del baño a la cocina, del baño a la recámara o de la recámara al baño. Y mis hijos pues están en las recámaras. Entonces pues es algo que a lo mejor ustedes tengan una explicación. Mi esposo me comentó que si yo quería que viniera alguien como que a bendecir la casa. Sí. La verdad es que no sé qué hacer. Yo acostumbro mucho a prender veladoras para... Bueno, yo creo mucho en que a las personas cuando mueren inesperadamente o así en accidentes inesperados, se encuentran vagando, y yo tengo mucho la creencia de prenderles una veladora, encomendar a María Celestina estas almas y para darles un descanso. Desafortunadamente algunos de mis familiares muy cercanos fueron víctimas de ese tipo de situación, en donde fallecieron de una manera muy inesperada. Entonces siempre he tenido esa creencia y siempre he acostumbrado a prender velas. Entonces no sé si a lo mejor eso esté afectando mi hogar. Nunca me había pasado, es la primera vez que me pasan esta situación de esta manera. Sí, anteriormente había tenido experiencias pues no muy buenas, experiencias paranormales, pero en esta ocasión me causa un poco de temor por el hecho de que son cosas que ya están, que se enfocan a mis hijos, ¿no? Entonces ojalá y pudieran, no sé, como darme una explicación, o a lo mejor igual, y si acepto que alguien venga a bendecir, pues igual y esa sea una solución. Les agradecería mucho, y créanme lo que no es grato estar pasando por esta situación. El fantasma errante.